una ausencia. Básicamente no es que el ministro pueda evadir las citaciones, sino que el ministro en determinados casos se puede hacer representante, tiene algún tipo de compromiso adquirido previamente o hay alguna imposibilidad real. Y lo que hizo él, pues es lo que corresponde, es hacer representar, ¿verdad? Por eso les agradecemos la asistencia de ustedes. Vamos a tratar con ustedes temas, específicamente el tema de la ejecución presupuestaria. Vamos a recalendarizar con él la citación de una vez que quede fijada para el próximo martes a las 10 de la mañana, para que le avise, ¿verdad? Y que tome en cuenta el tema, para que veamos y que se haga acompañar, dígale, su viceministro de Infraestructura, el viceministro, la directora editorial, el director de Caminos, ¿verdad? Para que ellos puedan, porque al final de cuentas son sus unidades ejecutoras importantes, tiene el Fondo Social de Solidaridad, tiene también el Fondo para la Vivienda, y bueno, son 16 unidades, ¿verdad? Las ejecutoras en el Ministerio de Comunicaciones, pero en este tema lo que queremos ver es básicamente el tema del mantenimiento de la infraestructura vial, proyectos que están, pero creo que con el viceministro de Infraestructura hoy podemos avanzar en cuanto a algunas cosas generales que tenemos, pero me gustaría que esté el ministro. Les doy la más cordial bienvenida y le voy a solicitar que nos pongamos en pie para la juramentación. 11:30. Okay. Bienvenida, ingeniera. Buenos días. A las reuniones. Básicamente la reunión del día de hoy está en el marco de las atribuciones que nosotros tenemos como congresistas, están en nuestra Constitución, está en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Estas atribuciones pues, nos permiten citar a funcionarios para requerir información sobre la ejecución de los recursos públicos. De hecho, también la ley nos permite citar a juzgados, así se considera necesario que tenga alguna relación con algún negocio con el Estado, y en función de eso es que se hacen este tipo de citaciones. Se hace el acto de la juramentación, no como un acto meramente formal, sino se hace un acto de juramentación basado también en la ley, basado en el hecho de que los funcionarios adquieran la responsabilidad de proporcionar información fidedigna. En el caso de la bancada, pues nosotros también transmitimos la información para que sea pública, ¿verdad? Y en las redes sociales del diputado de la bancada, para que todo el comité se pueda acceder. Si ustedes después necesitan revisar algo de nuestras redes para que lo puedan ver. Si nos levantan la mano, por favor, bueno, por su honor de ciudadanos, ciudadanas, responder con la verdad a las preguntas que sean formuladas en esta citación y a proporcionar la información que les sea requerida. Si bien alguien no sea juramentado, les doy una más cordial bienvenida. Viceministro financiero. Bueno, ya en la primera citación que tuvimos con el ministro aquí vimos la poca ejecución que se había tenido el año pasado. ¿Ya? Y es una ejecución fundamentalmente, nosotros entendemos que hay obra de ejecución interanual, obra de arrastre que se denomina así, que básicamente son proyectos que por su temporalidad en la adjudicación o por la temporalidad del mismo contrato, pues llevan a veces más de un periodo presupuestario y a veces es necesaria la efectividad. El año pasado básicamente lo que tuvimos que identificar es que hubo pocos eventos nuevos realizados y entonces se dedicaron a pagar, como decimos acá. Mucha de esa obra que se pagó es obra vieja, obra corrupta, que en aquel momento incluso se cuestionó. En algún momento vamos a hablar de ese tema, pero algo que nos llamó la atención, viceministro, es que
una de las primeras acciones que hace el ministro es poner a disposición del Ministerio de Finanzas 2.070 millones de quetzales que vienen a disminuir directamente el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. ¿Por qué hicieron eso, viceministro? ¿Y cuáles son las consecuencias para el Ministerio? Mucho gusto, colegas y diputados. La disminución del presupuesto es a consecuencia de lo establecido en la ley del presupuesto para el ejercicio fiscal 2025. Es una instrucción que tiene un carácter normativo que es a nivel de ley. Entonces, en ese sentido, es el Ministerio de Finanzas Públicas quien procedió a realizar la solicitud en concordancia con el artículo 129, donde se puso a disposición ese presupuesto. Y no hay otra forma de decirlo. Miren, nosotros tenemos la carta que envió el ministro de Finanzas al ministro de Comunicaciones para que pusiera a disposición el recurso. Nosotros sabemos de dónde viene este tema, es el artículo 129 de la ley de presupuesto. Este artículo básicamente lo que tiene es una serie de créditos y una serie de débitos. Entre los débitos se acordó debitar a diferentes instituciones del Estado 5.100 y algo de millones de quetzales, y básicamente era para fondear los famosos consejos de desarrollo y los recursos extraordinarios para los consejos de desarrollo. ¿Cuál es la evaluación que usted como responsable de las finanzas del ministerio hace de esta reducción? Ustedes iniciaron con un presupuesto de 9.000 millones y hoy tienen un presupuesto de 5.800. O sea, que a mí me quiten un 20%, un 23, 24% de entrada en el presupuesto, es un golpe. ¿Cuál es el impacto, la evaluación que ustedes hacen de esto? Yo quisiera tal vez explicar que lo que motivó a hacer la disminución es una instrucción en materia legal. Sí tiene definitivamente un impacto en los proyectos que se puedan ejecutar. No obstante, pues estamos haciendo uso del presupuesto actual, que también tiene definidos algunos incrementos dentro del mismo cuerpo legal, el 36-2024, que pueden hacerlo incrementar hasta por un monto un poco sobre los 12.000 millones de quetzales. Lo que estamos esperando una transferencia de hasta por 900 millones de quetzales y un plan de activación establecido en el artículo 142, que es por 3.500 millones. Nosotros a nivel financiero se observa pues definitivamente un impacto en materia presupuestaria, pero el tema de la desconcentración financiera delega a las unidades ejecutoras a programar sus recursos asignados con el objetivo de cumplir con los compromisos que tienen establecidos. Entonces, bueno, puede ser que sí genera un impacto, pero es responsabilidad de las unidades ejecutoras, pues con el presupuesto que se tiene, lograr cumplir con los objetivos que se tienen trazados a nivel institucional. ¿A qué millones le quitaron el presupuesto para cumplir con esta disposición del Ministerio de Finanzas? Fíjense, señor diputado, que no traigo el comprobante como para podérselo decir en este momento, pero yo con mucho gusto le puedo trasladar la información. Yo sí lo tengo acá, mi ministro. Esto lo tendría que tener hasta ahí se lo están pasando. No, aquí estos los reuniones comunitarios. Pero están los proyectos. No, perdón, los reuniones.
del grupo 300. No, es que sí es del grupo 300, que es el. Pero si no lo tiene, viceministro, aquí lo va a ayudar el diputado Blanco, no se preocupe. Gracias, diputado. Sí, vea, al día de hoy es un reporte generado a la Comisión de 20. Ustedes han generado débitos por 713 millones a el rubro de funcionamiento. Pero el rubro de inversión le han quitado básicamente por 1.069 millones de quetzales. Entonces creemos que, pues, ¿cuál de los dos fue el que pusieron a disposición? Pues según su reporte, como usted lo está diciendo, es en funcionamiento e inversión, pero sí yo necesitaría ver los comprobantes que enviamos para poder dar la información verídica. No obstante, yo aquí en este momento sí quisiera aclarar de que las unidades ejecutoras tienen su propia competencia y no soy yo quien define exactamente los rubros a los que se les debe quitar. Mire, pues usted me va diciendo a quién le quita. Usted tiene que saber a quién le quita porque es usted el que hace. Yo apruebo lo que hacen las unidades ejecutivas. Sí, pero para porque estas son transferencias. Pero, por ejemplo, en el caso de Jovial, ¿cuánto fue lo que ustedes se dieron para este tema? Nosotros lo que cedimos fue lo de inversión, porque nosotros lo que trabajamos es funcionamiento. Entonces, inversión... ¿Cuánto no fue lo que se dieron en este caso? No tengo el dato ahorita, se lo doy. No son 530. 530. Todavía falta Mire, más. yo tengo acá para que me diga qué proyectos o qué unidades ejecutoras son las que se ven afectadas. Tengo en actividades centrales una disminución de 25 millones. Y aquí es donde empiezan las preocupaciones. Estos son rubros de funcionamiento. 452 millones en el tema de desarrollo de la infraestructura vial y 235 millones en servicios de cable por televisión, haciendo 713 millones en el rubro de funcionamiento. Entonces, lo que necesito saber es qué unidades ejecutoras se vieron afectadas en este marco. Fundamentalmente en el tema de desarrollo de la infraestructura vial, ¿verdad? Porque actividades centrales, me imagino que son temas de salarios o personal. En inversión, los rubros que tenemos nosotros aquí identificados son 1.756 millones también del tema de desarrollo de la infraestructura vial. Es decir, si le sumamos los 1.756 en inversión, le sumamos los 452 de funcionamiento, estamos hablando que solo el tema de desarrollo de la infraestructura vial tiene un impacto de alrededor de 2.100 millones de quetzales. Bienvenido. Gracias, Gustavo Flores, jefe de la bancada. Estamos iniciando, nos acompaña el viceministro financiero, el viceministro de infraestructura y la ingeniera directora de Jovial. Y el ministro se excusó, pero hizo lo correcto al delegar. Ya, de todos modos, ya dejamos establecido que para el próximo martes se les está citando. Dejémosla el día miércoles que venga. No, pero es que nos gustaría que esté aquí el ministro. Bueno, estamos hablando del tema de los débitos y los créditos que ha tenido el ministerio en este momento. Básicamente lo que vemos es que hay 2.070 millones de modificaciones y los rubros que más nos llama la atención es que el tema de desarrollo de la infraestructura vial tiene un impacto de 2.100 millones más o menos. El tema de la construcción de obra pública le quitaron 212 millones y el tema del desarrollo de vivienda tiene otros 100 millones.
Ahí estamos hablando que temas relacionados a construcción tienen un impacto muy fuerte. Al final, el Ministerio ha tenido, algunas son modificaciones intra y otras son modificaciones inter e intra, ¿verdad? Las intra, me imagino que es la diferencia entre los 2.070 millones que trasladaron a finanzas y la diferencia, porque son alrededor de 1.400, 1.500 millones de movimientos que hay ahí. Pero al final de cuentas, para identificar los rubros, se golpeó desarrollo de la infraestructura vial, ¿verdad? ¿Eso con cuántos millones se golpeó? Bueno, según los datos así globales que tengo, o sea, la disminución se fue de 2.070 millones, solo diputados y colegas están presentes. Es necesario indicarle que el presupuesto no es lo ejecutado en este momento. Cualquier partida que se disminuye también tiene la posibilidad de ampliarse en el plazo. Lo que se hace primero es atender la instrucción legal para cumplir eso, porque es una situación de desacato en el caso de no cumplirse. ¿Desacato por qué razón? Lo que sucede es que mire, pues solo ahorita le voy a dar la palabra al viceministro, solo quiero en este caso. A ver, viceministro, entendemos que la ley del organismo ejecutivo indica que todos los ministerios están al mismo nivel, por eso integran el Consejo de Ministros. El tema es de que aquí lo que hubo fue una nota de solicitud para que se dieran esos recursos de parte del ministro de Finanzas. Aquí el caso es que el ministro de Comunicaciones no está supeditado al ministro de Finanzas. Creo que aquí incluso bien pudo haber habido una oposición en ese sentido, dado que están afectando programas de inversión real dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Yo diría que cuando usted indica que no podía en un momento dado desobedecer alguna cuestión, yo entendería que debería referirse, por ejemplo, a una acción constitucional de amparo, a una acción legal que haya venido emanada a través de un amparo provisional o una sentencia judicial en este caso. Creo que hubo un tema bastante complicado y que esto, señor viceministro, a usted le llega la nota porque el 14 de enero del 2025 le hacen un berrinche al presidente que nos tuvo 2 horas retrasada la sesión donde él iba a presentar su primer informe de gobierno, y al siguiente día empiezan a mandar las notas, o 2 días antes empiezan a mandar las notas para que los ministerios cedieran la parte de sus presupuestos para poder financiar los consejos departamentales de desarrollo. Ahí creo que estriba esto, porque es comunicaciones, es Ministerio de Trabajo, es Ministerio de Agricultura, son aquellos ministerios que realmente tienen que ver con la vida de la población guatemalteca, los que le disminuyen. Entonces, solo quería aclarar eso, señor viceministro, pero que también que usted me indique. ¿Hubo un tema de presión entonces del Ministerio de Finanzas para que ustedes se dieran esos recursos, viceministro? ¿O solamente la nota? Ministro, según diputado, es únicamente la nota que se envió y lo que establece el artículo 129. Entonces, quiero recordar que como funcionarios públicos somos sujetos a la ley, además superiores a él, en ese sentido, como la instrucción es poner a disposición el presupuesto en ese sentido. Bueno, entonces, solo para que la gente le quede claro, hubo una instrucción, ni siquiera un requerimiento, una instrucción del ministro de Finanzas para que el Ministerio de Comunicaciones se diera más de 2.000 millones de quetzales que deberían ir destinados a las carreteras, a la red vial del país. Aquí entonces tenemos, no sé quién es el gobernante al final, si es el presidente Arévalo o es el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, porque cada vez que venimos con diferentes ministerios siempre sale el nombre del ministro Jonathan Mencos a relucir en esto, con el tema de los débitos que se le están haciendo a los ministerios. Y algo muy importante, viceministro,
Ustedes hicieron el requerimiento de este artículo 129 como Ministerio de Comunicaciones. No obra ningún expediente para la creación de la ley de 36-2000. Se lo pregunto porque al final de cuentas esa propuesta vino emanada del Ministerio de Finanzas. Y entiendo que el Ministerio de Finanzas, cuando construye el presupuesto, lo hace a partir de las necesidades y los POAs de cada uno de los ministerios en este sentido. Entonces, yo le hago la pregunta. Sí, señor diputado, pues la ley fue aprobada pues, por el Congreso, o sea que se construye técnicamente, pero no tengo el oficio donde el ministro solicitó la disminución del presupuesto. No obstante, pues quiero reiterar mi posición en cuanto a la respuesta de la pregunta que fue realizada, que se hizo la modificación en concordancia con el artículo 129 del decreto 36-2024, que es la ley del presupuesto para este ejercicio fiscal. Diputados, miren qué enredos que hay, porque el artículo 6 establece un monto asignado al Ministerio de Comunicaciones, a todos los ministerios. Es el artículo que regula los egresos, el gasto público. Luego está el 129 y luego está el 142. Imagínense qué contradicciones. En uno tiene un monto, en el otro ordenan bajarle y después ordenan subirle. Ningún artículo es superior al otro. Ningún artículo precede al otro. Ningún artículo precede al otro y ninguno es superior al otro. Los tres artículos entraron en vigencia al mismo tiempo. Ese es el problema. Hay un problema legal, hay un antinomio en el presupuesto que tiene enredado eso. El ministro interpretó y aperturó el presupuesto y luego lo arrinconaron acá en el Congreso y aplicó el 129. ¿Y por qué no aplicó el 142 de una vez? Me pregunto yo. Imagínense qué relajo. Un relajo que significa que el Ministerio de Comunicaciones hoy tenga una ejecución del 4%, habiendo cedido 2.000 millones. Si no tendría una ejecución del 2%, tal vez, o del 1%. Es decir, es la ejecución más desastrosa que hay en el arranque de este 2025. La mayoría de ministerios está alrededor del 10-11% de ejecución. Este ministerio, con una reducción de su presupuesto ilegal, yo le hubiera contestado, esa es su interpretación, ministro, y yo no puedo acatar órdenes ilegales. Sugiero que la PGN, tal vez, no sé, o que pida una aclaración donde corresponda, pero todos los ministros tuvieron que haber rechazado esa nota al Ministerio de Finanzas, porque está el artículo 6, y en el caso de este ministerio más complicado, porque está el 142 también, de acá enmienda de 3.500 millones que metieron en el último momento. Entonces, imagínate, el diputado, se le asigna un presupuesto en el artículo 6, luego en el 129 se ordena reducirlo y en el 142 se ordena aumentarlo. ¿Quiénes son los artífices de esto? El exministro de Finanzas, Jimmy Morales, el rector Estrada y el ministro Bancos. Pero son órdenes ilegales, diputados. Que lo mejor era abstenerse de ceder el espacio y contestar por escrito, que esa es una interpretación que él está haciendo. Y usted está acatando una orden ilegal, en mi juicio. Si vea, mi viceministro, ¿por qué es importante esto? Para que miren que nosotros sí hacemos ya lo metió en el clavo, que solo mire, era de él, era de ustedes también. Mire, viceministro, le quitaron 530 millones a Covial, le quitaron 200 millones a la UCE, le quitaron 250 millones al Fondo Social de Solidaridad y le quitaron 100 millones a el Fondo para la Vivienda, más 990 millones
que le quitaron a la Dirección General de Caminos, ¿verdad? Esas fueron las unidades que se vieron afectadas, es decir, cuando los guatemaltecos demandemos mejoras en las carreteras, veamos que en el primer mes de gobierno le quitaron 2.070 millones al tema de las carreteras, fundamentalmente rubros de inversión en las carreteras, quitándole dinero importante a las principales unidades ejecutoras del Ministerio de Caminos, de Comunicaciones. Le quitaron 900 a Caminos, le quitaron 530 a Covial, le quitaron 200 a la UCE, 100 a Fondo para la Vivienda y 250 al Fondo Social de Solidaridad. Esto de todos modos tiene un impacto en el tema de la infraestructura. Al día de hoy, pues el Ministerio de Comunicaciones tiene un presupuesto vigente de 7.859 millones. Viceministro, ¿cuál es la ejecución presupuestaria al día de hoy del Ministerio? La ejecución general. La ejecución general del día de ayer es del 4.42%. 4.42% de ejecución en el ejercicio de 2025. El presupuesto no es lineal. Si uno viera una ejecución lineal, diría que el promedio debería de ser de 8.33%. Esto fundamentalmente sucede en ministerios como Educación, Gobernación, donde la mayoría del tema es personal, pero en el caso del Ministerio de Comunicaciones, le quitaron 24% más o menos de su presupuesto, y aún así la ejecución al día de hoy es del 4.44%, compañeros. ¿Por qué eso, viceministro? Gracias, don Marta. Muchas gracias por la consulta, señor diputado. El presupuesto también fue orientado con fuentes de financiamiento. La fuente más importante para efectos de inversión es la fuente 41, que son colocaciones. En ese sentido, que se van incorporando dentro del ejercicio fiscal a la fuente de financiamiento. En este momento, creo que ya podemos tener un repunte en esa materia para este mes, pero ¿cuál fue la cuota que usted solicitó? ¿Cómo se están solicitando las cuotas en el caso del ministerio? ¿Trimestrales, cuatrimestrales, mensuales? ¿Cómo lo están solicitando? La cuota es cuatrimestral, esa es la programación, pero se lo va solicitando de forma mensual. Sí, pero ¿cuál fue la cuota para el cuatrimestre? Solo déjenme orientar, para efectos del mes de enero tuvimos 300, porque no teníamos fuente, solo podemos utilizar fuente 11, que son ingresos corrientes, y en el caso de Covial, que sí ya tuvimos repunte ahorita, que tuvimos fuente 29, porque sí tienen. Entonces ellos son los que lograron incrementar la ejecución para este ejercicio del mes. ¿Y en qué rubro se ejecutó estos 330 millones? Bueno, eso se ejecutó en su mayoría en el grupo 100, que es de Covial, que es el tema de mantenimiento. Temas de propiedad, planta y equipo, que es lo del grupo 300, pues en eso es donde yo les estoy indicando que... ¿Cuánto fue de mantenimiento? En digamos en el mes de febrero, que es la información que tengo en este momento, se pidieron 103 millones de quetzales. Se aprobaron 103 de 147 que solicitamos, y tenemos una ejecución de la cuota del 99.48% para este mes. Señora directora, quiero que me dé una vez el listado, porfa, de los tramos que están siendo atendidos por parte de Covial. O sea, están pagando proyectos, entendería que habrían tramos que están siendo atendidos. Entonces, quiero tener el listado de qué tramos están siendo atendidos, porque
pagamos si no hay proyectos que estén en ejecución, o al menos que se vean, creo que la pregunta es ¿dónde está el dinero? Pero dígame, ¿dónde más, cuáles tiene ahorita, digamos, presentes, donde están teniendo intervención? Tenemos en Chiquimula, tenemos en Cutiapa, tenemos en Izabal, hay un puente en Zacapa. Ajá. ¿Qué más? Huehuetenango también. Tenemos en Baja Verapaz, en Alta Verapaz. Eso es lo que tengo presente. Chiquimula, ¿qué es lo que están haciendo ahí, por ejemplo? Está Vestibulos a Chamagua, es un recapeo. También tenemos en la Cuesta de Ingenieros. En Izabal, ¿qué es lo que están haciendo? En Izabal, creo que es un recapeo, si no está mal. ¿Y por qué no han habilitado el túnico todavía, director? Estamos haciendo toda la parte administrativa. Pero en la parte administrativa lleva más de un año haciendo ahí, ¿qué tanto Yo es? no llevo un año. No, usted no, pero la institución sí. Ajá, Pero la institución sí, directora, y aquí yo creo que ya es el momento, señores funcionarios, que ustedes asuman que la institución no muere y vive con un funcionario. La institución o el funcionamiento ministerial lleva ya más de un año, y incluso Cobian mismo ya fue a burlarse de las comunidades indígenas del Estor, diciendo que iba a habilitar ese puente, y hasta el día de hoy todavía viene a decir usted que están viendo la parte administrativa, directora. Entonces, ¿cuándo lo van a habilitar? Porque está pagando cosas, digamos, y los proyectos importantes los tiene ahí tirados. Entonces, ¿cuándo realmente y cuál ha sido la dinámica o los criterios que ha utilizado para echar a andar proyectos en estos departamentos? No estoy en contra de eso, pero hay proyectos que vienen y donde el mismo Cobian ha ido a comprometerse. Yo la puedo llevar aquí y ojalá fuéramos a tragar polvo juntos, directora, aquí a San Pedro Ayampuc, donde se fueron a reír de las comunidades. Mi molestia es porque van institucionalmente a burlarse de la gente y que van a llevar proyectos aquí en esta misma mesa. Ya también en esa sí participó usted, donde estuvo el ministro Félix Alvarado, el exministro Félix Alvarado, se les hizo el conocimiento de eso, la gente ha llevado cartas allá con ustedes y hasta el día de hoy no tiene respuesta. Entonces, directora, ¿qué va a pasar con esto? Dígame entonces correctamente dónde están estos proyectos donde usted ha pagado 103 millones. Tenemos en Baja Verapaz, en la RN 17, tenemos en Zacapa, ahí hay un bacheo, está Redondo. De ahí tenemos lo de la aldea del ingeniero, la Diputación de Chiquimula, que son los que tenemos en Chiquimula. Este no fue el que fue a relanzar, por decirlo de alguna forma, a la exministra de la Vega. Creo que es. Lo desconozco porque no está en su plan. Mira, hasta lo de la exministra está pagando todavía. Bueno, ¿en Izabal? En Izabal fue que le mencionaba. Es la Norte 17. ¿No? Y de ahí tenemos en el Progreso. ¿Ni sabe qué está pagando, directora? No, son los que están activos. Mire, directora, a mí lo que me molesta realmente es que jueguen con la dignidad de la gente, señor viceministro. Y aquí no es solo que usted venga a querer, digamos, justificarse que estamos de hace 2 o 3 meses o hace un mes. Incluso usted es interina de hace como 6 meses, un poco más, un poco menos. No llevo 6 meses. Pero en este caso, interina. Por eso, ni en el ministerio. En este caso, viceministro, ¿qué van a hacer? Pregunta es concreta, viceministro, y no se me va a ir por las ramas. Dígame, ¿qué van a hacer con la red vial del país? Aquí lo que están haciendo ustedes finalmente es
están haciendo lo mismo que está haciendo el Ministerio de Salud, retomando los proyectos de Yamatei. El presidente acaba de ir a Coyabaja, un remozamiento de la época de Yamatei. Tienen el hospital de Sololá de la época de Yamatei. Tienen el de Chiquimula de la época de Yamatei. Los proyectos que están ahorita, seguramente, si no todos, la mayoría, vienen también obra de arrastre. ¿Qué van a hacer ustedes, señor viceministro? Le pregunto a ustedes, porque hasta el día de hoy yo no he sabido el nombre de un proyecto que sea de ustedes. Ok, diputado, sí. Lastimosamente sí, lo que se está ejecutando actualmente todavía es obra de derivada. Pero lo planificado es que a corto plazo ya se puedan iniciar con proyectos listados durante esta administración. Viceministro administrativo. Señor viceministro, señores funcionarios, quiero quizá seguir sobre este tema que mencionaba el diputado José Chico. Vea, usted nos decía que confirma, es que yo no sé si ustedes le pusieron atención a este tema, diputados, más de este lado, creo yo. Vean lo que confirma usted, un tema tan importante. Nos dice, no hay infraestructura nueva y lo que estamos es terminando lo que dejó Yamatei, ¿correcto? Eso nos está diciendo, señor. ¿Sí es correcto? Un tema vergonzoso, de veras, nuestra cara, en nuestra cara nos están viniendo a decir, miren, estamos haciendo lo que dejó Yamatei y lo que dejó Yamatei es corrupto. Todas las obras señaladas por Yamatei son de corrupción. Entonces, es una vergüenza lo que está pasando. Y no es personal, viceministro, me refiero a términos de este gobierno, en términos del ministerio. El Ministerio de Comunicaciones, señores, está en crisis, en caos. Yo hoy quiero que nos digan aquí el viceministro qué va a pasar con el kilómetro 44. ¿Qué pasó con el puente Belice? ¿Qué pasó con los pasos a desnivel? ¿Qué pasó con el bacheo? ¿Qué pasó con el mantenimiento y limpieza vial? ¿Cuántos kilómetros nuevos se está construyendo? O sea, en lugar de estar pensando obras de infraestructura, vean en El Salvador, un nuevo aeropuerto están hablando ya para construir. O sea, donde va a ser una sede más importante que Guatemala. ¿Y aquí qué está pasando? Entonces, el tema para mí es una crisis severa, diputados. Aquí está, ustedes están viendo lo financiero. Primero, a una pésima ejecución. Segundo, ¿cómo sube la ejecución? Pagando las obras de Yamatei, que aquí se señalaron de corrupción. El famoso decreto, aquel 21-2022, que la Contraloría denunció. Ese es el que les ha servido para subir la ejecución. Pero yo quisiera hoy saber, además de lo que preguntaba el diputado Chico, ¿qué está pasando con esos grandes problemas? El kilómetro 44. Lo ofrecieron para marzo, ¿no? Es correcto, eso es lo que se tiene planificado. Y lo van a entregar en marzo. Ese es el objetivo, conforme va el progreso y avance, va proyectando que se va a cumplir con la fecha de entrega en marzo. Imaginen ustedes, ya marzo de por sí era algo inaudito, algo que debía estar... Tienen ahora otro problema, otro rendimiento más adelante. ¿Qué pasó ahí, viceministro? Cuando, primero quiero que me digas si el kilómetro 44 va a estar para marzo. Como le repito, diputado, de conformidad a lo programado, esa es la fecha de culminación. O sea, ¿sí o no? A como va el programa, esa es la fecha que proyecta la finalización de la obra. Viceministro, nosotros hemos ido varias veces. Contractualmente se decía primera semana de marzo, finales de febrero, primera semana de marzo. ¿Para qué fecha va a estar concluido los 4 carriles? Porque habilitaron 2 carriles, vamos a ver los 4 carriles, porque es lo que se pagó a esta empresa. De conformidad a lo que se ha analizado en el ministerio,
Se me comunica aquí el subdirector de caminos que tienen planificado para el ¿qué? Finales del mes de marzo. La fecha contractual de entrega, ¿cuál es? 1 de marzo. Estoy viendo en la fecha, nosotros hemos ido a fiscalizar, es decir, la empresa no va a cumplir. Contractualmente, por la fecha proyectada, no lo ¿Qué sanción se le impondrá a la empresa por no cumplir? Me indica aquí el subdirector de caminos que está, después de la fecha contractual, está el proceso de recepción y liquidación, que es donde se le tiene que determinar lo que esté pendiente por finalizar a la empresa, y si después de ¿Cuál es el avance físico reportado al día de hoy y el avance financiero? De conformidad a la ficha técnica que me está mostrando aquí el director técnico, indica que el avance físico está en el 57% al último pago y el financiero está al 42.23%, pero la parte del asfalto es la que tiene mayor monto de inversión. ¿Cuándo inició el contrato? ¿Cuál es la fecha de inicio del contrato? Me indica acá que es el 3 de octubre de 2024. ¿Y cuántos días era de ejecución? 1 de marzo me dijo la finalización. 5 meses era. Son 150 días, dice. 150 días, ¿verdad? Estamos ya prácticamente en esos 150 días, pero el avance físico actual es del 57%. Sí, según la ficha técnica, al último pago realizado a la empresa, ese es el reporte que muestran. O sea que ustedes creen que el 43% del resto de la obra se va a finalizar en un mes. Como les comentaba, el asfalto es el renglón más fuerte. Obviamente no cuesta lo mismo trabajar un metro cúbico de suelo a una tonelada de asfalto. Sí, no, nosotros hemos ido a ver ahí el tema y primero nos pareció ilógico la contratación que se hizo del proyecto. Al final de cuentas el gran problema es que querían hacer negocio de ese proyecto. Ustedes no estaban en ese momento. Se pusieron a escarbar un problema de 10 metros, lo convirtieron en un problema de 150 metros y como de 60 metros de profundidad. Metieron una empresa adquisiera, que fue la que destruyó todo, un señor Referido Guerra, él fue el que destruyó todo. Y al final tuvieron que contratar, se contrataron 3 empresas, tengo entendido, para el kilómetro 39, para el 44 y el 45. Las 3 empresas al final de cuentas es la misma. La tubería utilizada era tubería de caminos. ¿Ustedes sabían eso? Me indica aquí el subdirector de caminos que efectivamente la teoría es de caminos, pero que no se le ha pagado al contratista. Por si se pensara que se le está... No, pero mire, el problema no es ese. El problema es que si yo contrato a alguien, yo estoy haciendo... Lo que pasa es que hubo una serie de problemas con el ministro Félix Alvarado, él ni sabía. Esa tubería estaba allá por Baja Verapaz y la bajaron para traerla acá.
Esto deviene de varias cosas. El incumplimiento de la empresa Marnos. Al final de cuentas, la empresa Marnos es la empresa corrupta responsable de la crisis que estamos viviendo en gran parte de la ruta al Pacífico. Ellos son los responsables de lo que está pasando en el kilómetro 39, lo que está pasando en el kilómetro 44, lo que está pasando en el kilómetro 45, y ahora son responsables de lo que está pasando en el kilómetro 62, lo que está pasando en el kilómetro 66. Allá se llaman Convía, en carretera Palín-Escuit, en la autopista son Marnos, ¿verdad? Que después se pusieron Siva. Hay ya denuncias contra la empresa por el incumplimiento de deberes, porque ese trabajo lo tenía que haber pagado la empresa Marnos, no nosotros. Aquí se aprobó un presupuesto para salir a la carrera, pero hay ya una denuncia contra la empresa Marnos. Desconozco ese premio. Pero es que usted es el ministro. Sí, pero me está hablando de hechos que no me constan. Digo, pues es que no le consten a usted no quiere decir que no estén, a la institución le consta. Entonces voy a hacer las averiguaciones Mire, para lo que terminar. necesito son dos cosas. Uno, que me dé un informe circunstanciado del proceso de recepción de la autopista Palín-Escuit. Que me dé un informe que incluya la responsabilidad de Marnos de entregar en condiciones de transitabilidad, que es lo que dice, adecuadas, el proyecto. Y al día de hoy, porque este proyecto se recepcionó en mayo, no se recepcionó, pero dejó la empresa de funcionar en mayo del 2023. ¿Qué ha hecho la empresa? ¿Y qué está haciendo la empresa? ¿Quién le está dando el mantenimiento hoy a la ruta esta? Caminos le está dando mantenimiento. No se ha recepcionado. Miren, ese es un problema legal complicadísimo, ¿verdad? Porque el tramo lo tiene adjudicado todavía Marnos. Y la obligación de Marnos era entregarnos ese tramo en buenas condiciones. Se da lo del tema y Marnos se hace la loca. No hace el trabajo que tendría que haber pagado los costos de mantenimiento, reparación de la tubería transversal del 39, del 44 y del 45, era la empresa Marnos. El gobierno fue Félix Alvarado, y Félix Alvarado se hizo el loco, y aquí viene otra vez Jonathan Mendoza, vuelve a aparecer Jonathan Mendoza. ¿Por qué? Porque ellos levantaron el corrupto negocio del usufructo, ahora ya no se llama usufructo, se llama alianza público-privada de Escuintla, Puerto de San José, con la misma empresa, solo que ya se llama Convía. Y necesito ese informe circunstanciado, viceministro, para el día martes, ¿verdad? Eso está ahí, y quiero saber qué acciones legales han interpuesto, qué acciones legales van a interponer en contra de Marnos ustedes por el cumplimiento del contrato, ¿verdad? Porque nosotros estamos pagando las consecuencias de la responsabilidad de Marnos. Viceministro, necesito que para el día martes me envíe los proyectos y montos pagados dentro del marco del decreto 21-2022 que se pagaron en el año 2024, identificando las empresas, las fechas de los pagos y los montos de los pagos correspondientes. Decreto 21-2022, ¿verdad? Para saber a qué empresas les pagaron y los montos que les pagaron, las fechas en las que les pagaron. Viceministro administrativo del Ministerio de Comunicaciones, ¿cuál es el presupuesto para el 2025 aprobado, el vigente y el ejecutado en el rubro de inversiones del Ministerio? Mucho gusto, señor diputado.
A nivel ministerio, el presupuesto de funcionamiento asciende a la cantidad en este momento de 3.221.916.641. Y en el rubro de inversión, 4.637.958.359, haciendo el total actual de 7.859.875.000 quetzales. De vengado general, señor diputado, es de 346.669.540.67, haciendo un porcentaje de ejecución del 4.42% a la fecha de ayer que se sacó la portada. Pero del rubro de inversiones, ¿cuál es el porcentaje? Es el 8.13. Ese es funcionario. Perdón, es 1.85. 1.85% en el tema de inversiones. Y eso que le quitaron 2.070 millones. Si no, imagínense cuánto llevaríamos de ejecución. Esto es lo que han estado cuestionando aquí en el Congreso, viceministro. Pero solo para aportar un poco a la duda también el tema de lo ejecutado en Covial, es de rubro de funcionamiento por estar en ese grupo de gasto. Entonces, solo es para restar un poco lo agotado que se mira el presupuesto de funcionamiento, pero para que no se entienda el mensaje que es para efectos de personal o cuestiones de agua, los teléfonos, sino que sí es donde se tiene contemplada la ejecución de rubro de mantenimiento, y por su parte pues en caminos que ya están ejecutando, tal vez para hablar de números, en quetzales 73.008.000, que es un 3.68 del presupuesto que tienen ellos asignados para rubro de inversión. Y lógicamente el impacto se mira muy fuerte cuando se habla de un 1.85%. Sin embargo, tal vez solo indicarle, señor diputado, que las fuentes de financiamiento han venido a complicar un poco la materia de ejecución, y esperamos que en este mes... Ese no es el problema suyo, ministro. Viceministro. Ese es el problema final. Viceministro, nosotros acá con los diputados vimos unas publicaciones de prensa, y concretamente el periódico habla que únicamente hay 2 contratos relacionados con muros de contención, 8 contratos con remozamientos, 22 contratos con mantenimiento de red vial pavimentada, 21 contratos con mantenimiento de red vial no pavimentada, 22 de limpieza de derechos de vía, que hacían un total de 75 eventos publicados por el ministro Bobadilla. Y luego nos dicen que se cayeron 66 eventos. Lo mismo que le pasó a Félix. Entonces, realmente lo único que ustedes habían contratado era mantenimiento de red pavimentada y no pavimentada, algunas limpiezas de derechos de vía, algunos remozamientos, o sea, no hay nada de construcción ni de obra nueva. Pero encima de eso, lo poco que habían adjudicado, que eran 75 contratos, se cayeron 66. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué van a hacer? Porque esto, lo que nos dice a nosotros sentido común, es que no va a haber mantenimiento de carreteras antes del invierno, que va a iniciar el invierno, y el Ministerio de Comunicaciones, como pasó el año pasado, este segundo año, no habría hecho ningún mantenimiento, vienen las lluvias, y eso puede ocasionar más problemas a la red vial y que colapsen otros tramos carreteros. Mire, con la carretera de Palín-Escuintla, sí es bien importante que nos aclaren. Mientras la obra no esté recepcionada, ustedes no pueden dar mantenimiento. Ese es el problema que hay ahí. Entonces, usted me diga que Caminos está dando el mantenimiento, yo no lo creo, y si lo está haciendo, es ilegal, porque no han recepcionado la obra a Marmos. ¿Qué pasó con la tubería?
La tubería se colocó ahí ilegalmente, porque no podía, porque no está recepcionada la obra. Y se colocó antes de que se aprobara por el Congreso el contrato con esta empresa. Esto lo tiene que usted que investigar, viceministro Alan, ¿es verdad? Le digo por qué. Si usted no lo investiga y pone las denuncias, usted se va a volver corresponsable de lo que hizo Félix Alvarado. Tal vez no fue Félix, tal vez fue su viceministro de Infraestructura, no lo sabemos. Pero usted debe investigar qué pasó ahí y poner las denuncias. Yo lo oí en unas declaraciones que usted dijo que se le preguntó sobre la carretera Escuintla Puerto San José. ¿Está usted supervisando esa construcción? Solo aclarando ahí un punto, me acaban de enviar acá información, indica que la autopista ya se encuentra recepcionada por medio del proceso de revertimiento. Mándenos los informes. ¿Proceso de qué? Entonces, revertimiento. Revertir el bien y Ajá, exacto. tiene Entonces, que, pero sí, tiene con que, gusto yo tiene le que ahí pida todos los informes de de caminos. Si la empresa hizo el mantenimiento mayor o no, todos son desfavorables, no lo hizo. Si ustedes ya dieron un dictamen favorable, mándenos ese informe, porque tiene que haber un informe para hacer esa recepción. Okay. Manden los informes. ¿Está dándole usted supervisión a la construcción de la carretera Escuintla Puerto de San José? Le comento, como eso es una alianza pública o privada, nosotros no tenemos injerencia directa dentro del proceso de construcción de lo que se está realizando. Pues mire, infórmese porque ya habría incumplimiento de deberes. Dentro del proceso de construcción de una alianza público-privada, si usted no lo sabía, es Caminos quien da la supervisión. Entréguenos los informes de supervisión de Caminos al día de hoy. Eso sí que hacerlo para mañana. Porque si no lo están haciendo, yo le digo, diputados, presenten la denuncia. Porque dice que Caminos no está cumpliendo con su función, tienen que estar los Aquí informes está de el supervisión. subdirector de Caminos, subdirector, están supervisando ustedes la obra. Está realizando con vía. Sí, No lo están haciendo. Párese, porfa, y nos. claro, contractualmente le corresponde a la decisión de fabricación. No. Ustedes han leído el contrato. No han leído el Usted no está contrato. bajo juramento, pero él sí. Y ya me mintió por su asesoría. Si no saben, ya no hablan. Pero no lo están haciendo entonces. Por lo que dice usted. Mire, lo primerito, lean el contrato. Lean todos los antecedentes del contrato. Porque la Dirección de Caminos había empezado un proceso de terminación anticipada de ese contrato. Porque tenía una serie de ilegalidades. Imagínense ustedes, para que hasta el gobierno corrupto de Alejandro Yamatei haya dicho este proyecto es muy corrupto, y empezaron a revertir el proyecto, y viene Jonathan Mencos, porque es Jonathan Mencos y es Félix Alvarado los que reviven ese corrupto contrato. Ustedes revisen eso, porque nosotros eso no se nos olvida. Aquí la gente de Semilla se rasgó las vestiduras cuando se conocieron los intentos de privatización de ese tramo carretero y decían que no iban a votar jamás por eso. Bernardo Arévalo tomó la palabra en el pleno, se rasgó las vestiduras, echaron al filósofo aquel, ¿verdad? Alberto Sánchez, lo echaron por haber votado a favor de ese proyecto, lo echaron de Semilla. El corrupto gobierno de Yamatei dice, esta osada ya de demasiada corrupción, imagínense. Y entonces ellos empiezan a revertir de manera anticipada ese contrato en octubre del 2023. Y vienen en mayo del 2024.
Jonathan Mencos y Félix Alvarado, después de que le dan el golpe a la Yasmín, vuelven a activar este proyecto. Y hoy viene, pues, y ustedes me dicen que Caminos no está cumpliendo lo que dice ese contrato que tiene que cumplir. El contrato no es a nadie, el subdirector, quien lo firma. Quien lo firma es el Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección de Caminos, y la Dirección de Caminos había emitido dictámenes técnicos contrarios y desfavorables a lo que ahí se estaba haciendo. Nosotros no hemos olvidado eso y vamos a presentar la denuncia. Copia de todo el expediente de esa alianza público-privada que obra en Caminos, incluyendo todos los dictámenes que ha emitido la Dirección de Caminos desde el 2021 a la fecha. Denos copia de todos los dictámenes que ha emitido la Dirección de Caminos sobre ese proyecto, y denos copia de todos los dictámenes de la Dirección de Caminos también sobre Palín Escuintla, y denos el dictamen, el acta y todo con la firma del ministro. Algún ministro tuvo que haber firmado, el viceministro, donde ya recepcionaron Palín Escuintla. ¿Quién recepcionó Palín Escuintla, viceministro? ¿Qué ministro? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? Y nos da copia del acto o el documento donde se ¿O a recepcionó. quién puso el ministro recepcionó? Como le digo, te voy a conseguir la información. Mire, es que Félix Alvarado nos hizo una de averías. Este señor Nos mintió mucho. mintió un montón, él es el culpable de eso, él se allanó con el tema de esta empresa de Convía para ese tramo, él nos metió al clavo del kilómetro 44, lo del 45, lo del 39, él se puso a pagar el decreto 21-20-22. Negoció los pasos a nivel. Negoció los pasos a nivel que están tirados ahí y entonces este señor tiene que dar cuenta. Se puede, va, donde esté. Lo estaban persiguiendo por otra cosa, pero por eso todavía no Pida los documentos, viceministro, que entregó la empresa, más de 180 páginas en blanco, firmas y sellos falsificados, todos los estudios técnicos de todas las direcciones de Caminos son desfavorables, todos. Si Caminos no está supervisando, tiene que supervisar. Hubo un socavón ahí. Y no es que usted vaya a ver en qué los ayuda, no, es que usted hace la función de supervisor de esa alianza público-privada. Mire, viceministro, de una vez quedemos con usted para el martes 11 de marzo, para que venga y vamos a tratar únicamente el tema de nadie, y vamos a citar a los de nadie, y vamos a citar a los de la empresa. Porque se olvida la empresa que a nosotros se nos olvidó, ¿verdad? Nosotros sabemos que es un corrupto negocio. Aquí pagaron 350,000 quetzales el 21 de noviembre del 2021 por ese proyecto. A cada diputado que votó por él. Semilla se rasgó las vestiduras, que era un proyecto corrupto, que era una privatización, y ellos, imagínense lo que les estoy diciendo, para que incluso el corrupto gobierno de Yanat dijera que esta otra llegue mucho, y empezaron a revertirlo, y viene Bernardo, viene Félix, y viene Jonathan, y ellos fueron los que movieron esa hoja. Claro, ahí vamos a ver, porque por ahí dicen que hay unas casas, una en Cuernavaca, una en Tehuacán, El retiro en México. Ahí el retiro dorado en México, ¿verdad? Pero eso lo veremos, ¿verdad? Pero denos esos informes, viceministro. Queda citado de una vez, viceministro, para el 11 de marzo a las 10 de la mañana acá. Pero también que le diga al señor ministro de Comunicaciones que hoy le ponemos la primera ausencia, porque ya también en la bancada estamos cansados que los ministros no vienen a las citaciones. A la tercera, dígale que vamos a presentar la interpelación, porque nosotros les ponemos como rango que vengan a dar cuentas aquí a estas citaciones, pero como no vienen, vamos a plantear la interpelación y después que no anden en ese proceso de estar pidiendo qué sucedió. Mire, aquí hay varios proyectos abandonados, ¿verdad? Checamos uno aquí importante. ¿Qué pasó con el puente Belice? Belice 2.
Eso es para que recuerden aquel donde los planos se pagaron 2 veces, la municipalidad de unos planos, 3 veces. 3 veces, Ahí nadie pagó, la MUNI pagó y pagó y al final. 50 millones. Ya están los tetutos haciendo estorbo en la. Ah, pero además en la supervisora también hay otro negocio, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir del puente del IC2, viceministro de Infraestructura? Debido también a lo que me acaba de comentar aquí el diputado, me voy a informar correctamente de la situación porque no tenía la Ahora no información. nos va a decir nada, ¿verdad? Claro. No, mire, Tiene razón. él le hizo una recomendación, pero eso no quiere decir que no nos diga nada, pregúntele. ¿Qué trajo su equipo? Ahí está su séquito. Que llamen. ¿O quién? ¿O alguno de ellos que tome la palabra y nos diga cómo está el puente del IC2? Es que no podemos responderle eso a la gente. Claro. Mira, aquí tengo también, y de una vez para que se preparen, acabo de recibir comunicación del alcalde de Guanagazapa de 2 puentes en el kilómetro 73 y 75, Camarotío y Platanares, donde le ofrecieron también que iban a llegar y no han llegado. O sea que se van preparando, pues, porque van varios ahorita en fila varios proyectos. Cuéntame, Puente Belice. El que le está diciendo puede hablar también, no hay problema, lo que queremos es la información. Hable, no tenga pena, solo identifíquese. Me interesa también el proyecto de Cajolá, Champerico, en Retauleu, Para que vaya preparando la info. porque tuvieron gente retenida ahí, la empresa quería llegar a sacar la maquinaria. ¿Por qué? Y el puente está abandonado, nos han pedido los comunitarios que vayamos a ver. Veámoslo también, porque esta es la voz del pueblo, así que escuchemos. Por favor, tu nombre y cargo. Señor, mucho gusto, yo soy Pablo Cas, soy coordinador de planificación y estudios en la Dirección General de Caminos. Cuéntanos. Este año tenemos en nuestra planificación, yo represento la parte de preinversión de los proyectos. Inicialmente en los años anteriores no hemos tenido como Caminos una cantidad importante de proyectos y para este año tenemos alrededor de 150 proyectos programados para hacer estudios. Dentro de estos, el rescate del puente Belice 2, sabemos que es un proceso que ha estado con bastantes objeciones, ¿verdad? Nosotros tenemos como prioridad rescatar el proceso administrativo que se llevó anteriormente, que quedó suspendido, hacer la fase de los estudios, revisarla y pues volver a levantar. Pero mire, si ya los estudios se conocieron y se cobraron en 3 oportunidades, ¿cuál es la situación? Porque ahorita me está diciendo que van a revisar los estudios otra vez. O sea, el proyecto está suspendido. El proyecto está suspendido, así es. Ajá. Pero ¿hasta cuándo va a estar suspendido? ¿Cuál es el trámite? ¿Cuál es la línea de trabajo? El trámite es que hay que presentar estudios actualizados por las variaciones en cuestiones ambientales y de costos. O sea que otra vez van a cambiar estudios y van a cobrar otra vez estudios. No, señor, solo ambientales y de costos porque son estudios que son muy sensibles en el tiempo. ¿Y quién va a hacer eso? La propia dirección de caminos. El tiempo de subcontratación para estudios es demasiado largo según la ley de compras y contrataciones del Estado, la ley de guardacompras, y eso nos... Usted lo va a hacer Camino. Si tienen capacidad Sí, técnica. estamos contratando personal técnico especializado, idóneo para hacer... ¿Y en cuánto tiempo van a estar eso? Nosotros tenemos programado para este 2025 esos estudios, ¿verdad? Esa actualización. Es que ¿sabe qué es lo que pasa, diputados? Cuando nos dicen programar para el 2025 es de aquí a diciembre. O sea, yo no necesito que usted sea más concreto porque el año pasado no ejecutaron nada nuevo. Sí, señor. No sé, Y este año prácticamente la respuesta viene en la misma dirección. si yo le pudiera decir, después del 2019 caímos a la pandemia, ¿verdad? Y en la pandemia... La pandemia ya pasaron 5 años. Sí, señor, pero O sea, la después- pandemia sirvió en estos momentos. Entonces, mire ingeniero, el estatus, ¿cuál es del puente Belice? suspendido. Y la empresa contratada al final, ¿cuál es? Grupo Muratorio, señor. Grupo Moratorio. ¿Por qué monto fue contratado? Yo creo que son 1.700 millones de quetzales, pero no estoy seguro. Alrededor de 1.700 millones de quetzales. ¿Hubo algún anticipo a esta empresa? No tengo conocimiento. Pues ustedes son el ministerio, por eso lo citamos, estamos. Sí, señor. La intención de esto es rescatar el proceso, volver a lanzar el aliento y... Sí, pero la intención, pero de intenciones ya sabe para dónde está el camino. El tema es
¿cómo están los contratos? ¿Qué pasó con esta empresa? ¿Le asignaron recursos? Le pregunto a usted, por ejemplo, ¿usted conoce, señor viceministro, el caso de la supervisión? La supervisora que fue asignada en este proyecto, fue Televisa 2. ¿Y Solo qué supervisó? Pues no hicieron nada. Y cobró. Pero quiero saber si el viceministro tiene esta información, porque aquí hay un tema bien delicado. ¿Tiene usted la información? no tengo la información de primera mano. ¿Y alguien de su equipo? Entonces, ¿para qué vienen acompañando al viceministro? Ustedes son el viceministerio de infraestructura. O sea, métanse ahí a su compu, ahí en su compu, pongan el número de proyecto y ahí les tiene que salir todo proyecto lleva una bitácora digital, ¿cierto o no? Tienen un libro de bitácora de campo y tienen la bitácora digital, por orden de la Contraloría de Cuentas. Métanse a la bitácora digital y díganme, que no les voy a aceptar que me digan que no saben. Más los ingenieros, más todavía el viceministro pues tiene 1000 cosas más en la cabeza. Ustedes son la instancia que ve la operatividad, la parte ejecutora. Métanse a la bitácora digital. Pero busquen. Búsquenme y díganme. Pero aquí, solo para aterrizar, vean, vean, hay una supervisora que no está supervisando nada. Y adjudican una supervisora por 89 millones de quetzales, casi 90 millones de quetzales. Pero el segundo lugar tenía 23 millones menos. Entonces, por 66 millones de quetzales. Pero esta, lo que aquí quiero evidenciar es que es otro negocio del gobierno pasado, firmado por Javier Maldonado Quiñones. Correcto, y aquí está la firma de Javier Maldonado Quiñones. Y le pagan. Y lo que sucede con Javier es que Maldonado es que ya como que quedó en el olvido. Se las peleó en Estados Unidos. Y fue el principal actor intelectual y material del saqueo del ministerio. Y en este caso, fíjense ustedes que vienen y le presentan un amparo en contra de la adjudicación porque a la empresa que la adjudican presenta papelería falsa y presenta de representante firmas que no coinciden con la firma de su DPI y presentan un amparo contra esas supervisoras y entonces el amparo, les otorgan el amparo y les dicen que actúen con base a ley y la ley dice que cuando la primera empresa no ha funcionado se le debe asignar a la siguiente empresa, pero como la segunda empresa no era de su consorcio de negocios, del exministro, entonces mejor votan el evento y vuelven a hacer otro evento y se lo asignan a otra empresa del mismo dueño, solo que otra empresa que tampoco cumple con las características. Entonces, viceministro, le voy a pedir una investigación a usted con el caso y esta adjudicación que saca el otro evento Javier Maldonado y lo asigna. Y quiero saber si en este caso también hay algún desembolso realizado, porque no es justo que estos pícaros sigan disfrutando y cobrando todavía. O sea, ya salieron del ministerio, están tranquilos y siguen cobrando y ustedes pagando. Y no que iban a combatir la corrupción, no están combatiendo ustedes la corrupción y aquí hay un claro abuso de este caso. Entonces, como hay más información que se le va a pedir, le vamos a fijar el día y hora, yo le pido un informe, pero sin embargo quiero que me den, que sigan buscando en la bitácora digital y me digan cuál es la situación de este caso y que me digan qué van a hacer con estos dos puentes. Está incomunicado el pueblo en Guanacaste, kilómetro 73. Camalotío. Ese fue Javier Maldonado otra vez. Ese fue el presidente del Congreso, pero ahorita aprovecha para sacar las actas. Bueno, miren, esta cuestión va a llevar minutos y nosotros tenemos que ver varias cosas. Solo, viceministro de Infraestructura, envíenos la información, por favor, que le requerí, la que le requirió el colega Jairo Flores. Queda citado el ministro para el próximo miércoles, quedamos 4, para